Hola, ¿cómo están? Nuevamente Rigoberto Argáez. Hoy vamos a tocar un tema un tanto complejo porque tiene que ver con el tema de los ángeles, tanto de los ángeles que están en comunión con Dios como los ángeles caídos. ¿Cómo tiene que ver todo esto con las culturas prehispánicas? Y ahora cómo lo asocian toda esa situación con el fenómeno ovni y demás. Entonces voy a tratar de desarrollarlo lo más claro posible. Esto que voy a comentar no es invento propio, es mucho de lo que dice el padre exorcista Fortea y otros que hablan sobre este tema. No es una teoría propia, aunque, como aclaro, es simplemente un punto de vista. Y habrá casos donde se haga referencias bíblicas, donde sea doctrina, y otros casos donde se merezca cierto debate, ¿no? Porque no es doctrina oficial. Vamos a ver, primero, los ángeles debemos de entender que en un inicio, cuando todavía no se dividían entre ángeles caídos y ángeles buenos, había esa unidad y fueron sometidos a una prueba. Así como el hombre fue sometido a una prueba en el jardín del Edén, antes de esa prueba hubo una prueba en el cielo. Empecemos por hablar de las jerarquías. Tenemos la jerarquía suprema de ángeles, que está formada por querubines, serafines, tronos. La segunda jerarquía, que es la media, donde están las dominaciones, las virtudes, las potestades. Y la tercera jerarquía, que es la inferior, y a esa pertenecen los principados, los arcángeles y los ángeles. Cada uno de ellos tienen una función. Y estos ángeles ejercen cierto poder, por decirlo de una manera, que se llama preternatural. La palabra preternatural proviene de preternaturam, que significa más allá de la naturaleza. Siendo así que lo preternatural es la actuación que va más allá de la naturaleza del universo material. Es decir, el universo está sometido a leyes como la física, las leyes de la gravedad, etcétera, etcétera. Todo lo que conocemos a través de la ciencia, lo material, todo lo que estudia, lo material está regido por diferentes leyes, y lo que nos da a entender aquí es que estas criaturas tienen un poder más allá de lo natural. Lo preternatural es la actuación de la naturaleza angelical, es decir, de los ángeles y demonios. Pues no olvidemos que los demonios son ángeles caídos, sí, pero al fin ángeles. Es decir, que aun cuando tuvieron su caída y fueron separados de Dios, no significa que Dios les haya quitado sus características con las que fueron creados. De modo que cuando hablamos de la actuación de Satanás, de algo demoníaco o de un santo ángel, hablamos de que es algo preternatural. Preternatural es la actuación de la naturaleza angélica, incluyendo los demonios. Además, estas criaturas no se mueven en el mismo tiempo que el hombre. Sabemos por la física que el hombre y la creación material se mueven en el tiempo y en el espacio. Sin embargo, el tiempo de los ángeles no es el mismo que el tiempo natural. Ellos obedecen a un tiempo diferente que se llama Evo. Entonces no podemos, cuando tratamos de entender el actuar de los ángeles, no los podemos someter a las mismas leyes naturales con las que entendemos al hombre y su entorno. Existe
lo natural, que es donde se mueve el hombre, que es decir, eh, es todo aquello que pertenece a la creación del universo material y que ocupa un tiempo y un espacio, es decir, la naturaleza. Así, por ejemplo, el volar está en la naturaleza del águila, su cuerpo ha sido creado, diseñado para volar, de manera que es natural que el águila vuele. Por el contrario, el que un ser humano volara ya no sería natural. Esto no está en su naturaleza. Lo natural es la actuación de la naturaleza en el universo material. Y sabemos que esta naturaleza se rige, como comento, por leyes naturales, como la gravedad, etcétera. ¿Cuál es la diferencia entre lo natural, lo preternatural y lo que se refiere a Dios? Dios obra en una naturaleza sobrenatural que está por encima de lo preternatural y que está por encima de lo natural. Lo sobrenatural es aquella actuación que va más allá de toda naturaleza creada, material y angélica. Lo sobrenatural es la actuación propia y exclusiva de Dios. Es por lo tanto impropio hablar de algo sobrenatural haciendo referencia a la naturaleza o a algún ser creado, ya sea animal, hombre, ángel o demonio. Lo sobrenatural va en contra o más allá de las leyes de la naturaleza. Un milagro, por ejemplo, siempre es sobrenatural, aunque se haya pedido la intercesión de un santo o de la Virgen María. No son ellos los que actúan directamente, sino que es Dios siempre quien realiza el milagro. Lo sobrenatural es la actuación propia y exclusiva de Dios. Solo Dios es todopoderoso. Y al igual que el hombre vive su tiempo y espacio, los ángeles tienen un tiempo propio que se llama Evo. Dios habita por encima del tiempo y el espacio. Es decir, donde está Dios no hay tiempo ni hay espacio. Él está por encima de su creación y por eso donde Él está es lo eterno, porque no está sometido a las leyes del tiempo. Bueno, en un principio, antes de que Dios creara al hombre, los ángeles sufrieron una prueba. Les voy a leer una homilía que habla al respecto de eso. Antes de admitir a los ángeles a la visión plena de su gloria, que es la visión beatífica, es decir, que Dios guardaba su misterio a la vista de los ángeles. Ellos veían algo de Dios y entendían que era Dios, pero no lo concebían en su plenitud, en toda su gloria. Fueron sometidos a una prueba para poder acceder a esa visión beatífica. Dios los sometió a una prueba al igual que el hombre tuvo su propia prueba. La naturaleza de la prueba no se conoce con certeza, pero muchos teólogos sostienen que el Padre Eterno reveló a los ángeles la futura encarnación de su divino Hijo y les hizo saber que al Dios hecho hombre deberían rendir adoración. Es decir, les avisó que la segunda persona de la Santísima Trinidad se haría hombre y que ellos deberían de someterse a esa segunda persona de la Santísima Trinidad. Luzbel, uno de los más gloriosos, elevados y bellos ángeles de la corte celestial, que pertenecía o pertenece al más alto rango de ángeles, es un querubín. Dice, deslumbrado y ofuscado por el orgullo, habiéndose atribuido a sí mismo los maravillosos dones con los que el Creador lo había dotado, se rebeló contra Dios. Es decir, él, sabiéndose que era una de las criaturas más perfectas creadas,
su vanidad y soberbia, su orgullo, lo hizo no aceptar humildemente esta decisión de Dios, simplemente porque no la entendió. Hay veces que nosotros no entendemos cosas y no por tenerlas que entender a fuerzas por entenderlas las vamos a aceptar. Es decir, que hay muchas cosas que Dios en su autoridad maneja que no nos da explicación al respecto y nosotros, si somos humildes, vamos a aceptar esa voluntad de Dios sin caer en rebeldía. En este caso, Luzbel hizo lo contrario. No aceptó el supremo dominio del Señor y se constituyó así en el adversario de su Creador, levantando su gran grito de rebelión y de batalla: no serviré. Seré igual al Altísimo, es decir, su rebelión no solo fue en el sentido de no servir a Dios, no aceptar su voluntad, no someterse a la segunda persona de la Santísima Trinidad, sino quiso crear su propio reino, hacerse Dios. Muchos ángeles lo siguieron en su orgullo. Se dice que hasta un tercio de ellos, o sea, una tercera parte de los ángeles del cielo, se separaron de Dios en rebeldía. Pero en ese momento otro gran arcángel, igual en belleza y gracia que el del arrogante Lucifer, se postró ante el trono de Dios y en un acto de adoración profunda opuso al grito de batalla de Lucifer uno de amor y lealtad. ¿Quién como Dios? Muchos ángeles, dos terceras partes de los ángeles, sin entender el por qué Dios decidía eso, simplemente se sometieron a Dios y aceptaron su voluntad. Así es como San Miguel Arcángel obtuvo su nombre con su grito de fidelidad, y es así como Luzbel se constituyó él mismo en Lucifer, Satanás, que significa adversario, el enemigo, el diablo. A este se le han aplicado las palabras del profeta Isaías: ¿cómo caíste desde el cielo, estrella brillante, hijo de la aurora? ¿Cómo tú, el vencedor de las naciones, has sido derribado por tierra? En tu corazón decías: subiré hasta el cielo y levantaré mi trono encima de las estrellas de Dios. Subiré a la cumbre de las nubes, seré igual al Altísimo. Mas has caído en las honduras del abismo. Según los exegetas, estas palabras son una parábola alusiva directamente al rey de Babilonia e indirectamente a Satanás, cuyo espíritu y acción se refleja en la conducta del rey. La conclusión de esta batalla entre los ángeles buenos y los ángeles malos se encuentra en el Apocalipsis. En ese momento empezó una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el monstruo. El monstruo se defendía apoyado por sus ángeles, pero no pudieron resistir y ya no hubo lugar para ellos en el cielo. Echaron pues al enorme monstruo, a la serpiente antigua, al diablo o Satanás, como lo llaman, al seductor del mundo entero, lo echaron a la tierra y a sus ángeles con él. Dice San Pedro: Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que los encerró en cavernas tenebrosas, arrojándolos al infierno. No hay arrepentimiento para ellos, pues, de la caída, como no hay arrepentimiento para los seres humanos después de la muerte. Y el Catecismo nos dice que no fue por un defecto de la misericordia divina que el pecado de los ángeles caídos no fuera perdonado, sino debido al carácter irrevocable de su elección. Bueno, según lo que desarrolla en el libro de El Mundo Angélico, el padre Fortea habla de que no fue inmediatamente condenado los ángeles rebeldes, sino que fue un proceso gradual. Primero se empezaron a cuestionar el por qué Dios decidía esas cosas, de querer hacerse hombre,
empezaron a cuestionarse intelectualmente todas esas cosas, entre ellos hubo diálogos. Unos se empezaron a alejar, otros se mantuvieron como en duda, no sabiendo qué hacer, hasta que finalmente Dios en repetidos momentos les fue invitando a que recapacitaran, pero llegó un momento en que se alejaron tanto de Dios que ya simplemente fue irrevocable, ya su decisión estaba decidida. Dios siempre respeta la libertad de sus criaturas. No es que su creación haya sido hecha de manera imperfecta, sino que dentro de la libertad que otorga Dios a sus criaturas les permite decidir libremente este, su camino. Él no quiere criaturas que lo amen por la fuerza. Por ese sentido, Dios lo sometió a esa prueba para ver su fidelidad, para poder tener derecho a entrar a todo ese misterio que implicaba su gloria. Los que fueron fieles a Dios se mantuvieron unidos a Dios y conocieron el misterio, la profundidad y la gloria de Dios, y los otros fueron alejándose de Dios. Obviamente la persona que pierde comunión con Dios no puede desarrollar por más que quiera cosas buenas, sino que ellos solo pueden dar de lo que tienen, y si todo lo bueno viene de Dios y ya no se alimentan de esa fuente, obviamente sus obras, sus sentimientos, sus pensamientos son malos. No puede haber nada bueno si no se está en comunión con la fuente de todo bien. Las criaturas angélicas no tienen cuerpo, es decir, que son ángeles puros. Sin embargo, tienen atributos preternaturales, y lo vemos, por ejemplo, cuando se narra en uno de los pasajes de la Biblia. Específicamente se habla, en el caso de Tobías, del libro de Tobías, del ángel San Miguel. Cómo él, siendo un espíritu puro, asume una imagen humana, come, bebe, camina, hace todo lo que un humano hace, y hasta el final termina revelando que es un ángel. Si vemos la historia de diferentes santos en su contacto con sus ángeles custodios, pues vemos cómo había una manifestación de esos ángeles que asumían un cuerpo y se comportaban de cierta manera, y que eso nos permite conocer en parte la capacidad prenatural que tienen esos ángeles. Ellos pueden moverse de un lado a otro porque, les comento, ellos no están atados al tiempo y al espacio de manera natural, sino ellos, sus movimientos son de otro tipo, se desenvuelven en un tiempo diferente, tienen características preternaturales que les permite hacer muchísimas cosas. Se pueden transformar en la criatura que quieran, asumir la forma que quieran. Ellos no tienen problemas en ese sentido. Ahora, ¿qué es lo que pasó con esos ángeles caídos? Esos ángeles caídos, obviamente, al saberse condenados, lo que hicieron es ir sobre la creación de Dios. Cuando fueron a tentar a Adán y Eva, ellos conocen cosas, pero no lo conocen todos, es decir, no son omnipotentes, ni omniscientes, ni son omnipresentes. Esos son atributos exclusivos de Dios. Entonces ellos inferían o entendían ciertas cosas que iban a pasar, pero no sabían exactamente cómo iban a pasar, las podían deducir. Al ver la creación de Adán y Eva, ellos no sabían si estaban tentando a quién estaban tentando, si su objetivo era tentar a Cristo pensando que Adán era Cristo y quisieron llegarle por el lado de Eva. El asunto es que ellos lo que buscaron es corromper al hombre, como ellos fueron condenados, que el hombre también se condenara. A lo largo de la historia hemos visto cómo diferentes culturas, y por mencionar algunas, voy a hablar tenemos a los chinos, a los incas, los celtas, los cartaginenses, el antiguo Hawái, los etruscos, los lusitanos, los egipcios, la cultura mesopotámica, los aztecas, por mencionar solo algunos. Estaban muy presentes sacrificios humanos. Fueron practicados en muchas culturas antiguas.
Se mataban a las víctimas ritualmente de una forma que pretendía apaciguar a los dioses. Los sacrificios humanos fueron practicados en las religiones celtas de la Edad de Bronce y en los rituales relacionados con las adoraciones de los dioses en Escandinavia por los habitantes del antiguo Cartago, enemiga sempiterna de Roma. El sacrificio de infantes recién nacidos era también una manera de aplacar a sus dioses. Tenemos el caso en la Biblia, se menciona a Moloch, que lo que hacía era recibir esa deidad, entre comillas, pues recibía sacrificios de parte de las madres que ofrecían a sus hijos recién nacidos. Vemos en esas culturas cómo por un lado tenían un elevado conocimiento que es admirado por muchos de nuestro tiempo, de cómo los mayas y otras culturas pues tenían un conocimiento muy elevado de la astrología, de muchas cosas, ¿no? Que los hemos admirado por ese sentido. Y por otro lado vemos cómo había inclusive canibalismo y sacrificios de humanos de manera discriminada en esas épocas que no cuadraba. O sea, por un lado había un avance muy fuerte en términos astrológicos y demás, y por el otro lado muy presente el sacrificio humano que demandaban esas deidades. Si recordamos que los ángeles y el propio demonio querían ser como Dios o quieren ser como Dios y quieren ser adorados como Dios, no es de ninguna manera ridículo imaginar que esos ángeles caídos fueron a esas culturas, se manifestaron y se hicieron adorar como dioses, pidiendo a través de esa adoración un sacrificio. Ahora bien, hemos visto cómo hay una pseudo religión, por decirlo de una forma, del fenómeno ovni, de los extraterrestres, programas en History Channel, que dicen, tienen varias teorías, ¿no? El hombre fue un experimento extraterrestre, vemos la mano de los extraterrestres en diferentes culturas, cómo esos extraterrestres a través de sus naves, los ovnis, pues tienen alta tecnología y le revelaron a esas culturas esa tecnología y aparecen una serie de constantes en diferentes culturas que ya mencioné. Como hay una constante en el terreno de las pirámides, en el terreno de los descubrimientos que tenían esas culturas, en el terreno de los sacrificios humanos, y cómo fueron, según la teoría de estos personajes, iluminados por esos dioses de la antigüedad, que según ellos son extraterrestres. Yo me pregunto cómo, por un lado, se habla de alta tecnología de parte de estos seres extraterrestres que viajan a grandes distancias solo para pedir sacrificios humanos y como se debe fomentar el canibalismo, etcétera. O sea, es una contracultura, ¿no? Es absurdo pensar que alguien que tiene esa tecnología pida adoración de esa manera, con sacrificios humanos, y que tiene mucho que ver con lo que bíblicamente estamos hablando, ¿no? Que los demonios quieren ser adorados como dioses. Veamos algo que dice la Biblia sobre ese aspecto, no de los ovnis, pero sí de los demonios. Dice, consideren al pueblo de Israel, esto está dicho en Corintios, primer libro de Corintios, en el capítulo 10, versículo 18, dice, consideren al pueblo de Israel, los que comen los sacrificios, no participan del altar. ¿Qué quiero decir entonces? Que lo sacrificado a los ídolos es algo, o que un ídolo es algo, no, sino que digo que lo que los gentiles sacrifican, lo sacrifican a los demonios y no a Dios. No quiero que ustedes sean partícipes con los demonios. Ustedes no pueden beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa
de los demonios? ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos acaso más fuertes que Él? Bueno, ahí está dando a entender cómo todos los sacrificios a esas deidades de las que habla la Biblia, falsos dioses, falsos ídolos, siempre pedían sacrificios, siempre iba de por medio un sacrificio. Les decía de Molo cómo pedía el sacrificio de que las madres ofrecían a sus hijos recién nacidos en sacrificio para venerarlos, adorarlos, ¿no? Y vemos cómo en las culturas prehispánicas y otras más antiguas, pues siempre ha estado de por medio esos factores. Sacrificios humanos, canibalismo y construcciones similares de pirámides, etcétera, y mantienen esa constante. Y está la teoría esta de que los extraterrestres. Bueno, yo les pregunto, con lo que hemos comentado hasta ahorita, ¿ustedes creen que un demonio le cueste trabajo aparecerse en el cielo como un destello de luz o como una figura X o Y, o aparecerse como un humano con ciertas características humanas y haciendo prodigios dentro de su naturaleza preternatural, haciendo ciertos milagros que sorprenda a la gente de ese tiempo, como para decir son dioses y hay que rendirles culto y ellos sentirse adorados como Dios y pidiendo sacrificios de sangre, etcétera? ¿Suena loco esto que estoy diciendo? La verdad es que no. Lo más chistoso es que hay un estudio por parte de gente cristiana donde analiza el fenómeno ovni, las abducciones y todo esto, y resulta ser que aquellos que se están viendo atacados por esas supuestas adopciones, cuando se les reprenden en nombre de Jesucristo en el momento de esas manifestaciones, esos extraterrestres reaccionan como si fueran demonios. El demonio es un mentiroso, es un engañador. Dice que se disfraza de ángel de luz con tal de engañar a los elegidos. Hay mucha gente que no sabe cómo entender este fenómeno de los ovnis, etcétera, ¿no? Pero si somos agudos y anclamos todo esto que les estoy explicando, podremos entender que realmente el fenómeno ovni es un factor más de confusión. Porque imaginemos que se presenta un ser de estos, ¿no? Que dice que realmente no venimos de Dios, sino que ellos nos crearon, etcétera, que están ayudándonos a nuestra evolución espiritual, que suena mucho como lo que es la metafísica, ¿no? La evolución espiritual para ser dioses, alcanzar a ese nivel espiritual de Dios a través de una evolución, y que ellos nos van a ayudar en ese proceso y desconocer a Cristo, negar las enseñanzas de Cristo, etcétera. Todo eso es posible y de hecho ya sucede, porque ellos traen aparentes mensajes muy esotéricos, por cierto, muy relacionados con el New Age. Entonces no nos agarren desprevenidos este tipo de situaciones. Tenemos que ser agudos en nuestros análisis. Dice en la Biblia que aun cuando un ángel del cielo se presente con un evangelio diferente al que le hemos predicado, lo dice Pablo, sea anatema. Y si así sea, alguien que se hace pasar por nosotros, por carta nuestra, presentándoles un evangelio diferente al que les hemos presentado, sea anatema, sea maldito. No es verdad, no es cierto eso. Entonces estemos alerta a este tipo de cosas para no dejarnos engañar. Trataré posteriormente de traerles más información de estos temas. Yo a lo largo de los años, desde mi conversión, he participado en muchos retiros, donde la gente ha ido a escribir su vida y ha sacado muchas cosas desde que tienen uso de razón hasta ese momento que escriben. Y dentro de esos procesos nos hemos visto en la necesidad de resolver manifestaciones malignas muy fuertes, pues porque se metieron en cuestiones de ocultismo, en cuestiones de esoterismo, de brujería, de pactos, etcétera, etcétera. Entonces hemos tenido que recurrir por necesidad y ayuda a estas personas para que puedan hacer una renuncia al maligno
y a oraciones de liberación para que puedan ser librados de estas prácticas. Y créanme que todo aquel que se mete en lo oculto, en cosas que aparentemente parecen inofensivas, ¿no? O se meten en la cabeza tonterías como las que escribe JJ Benítez en El caballo de Troya y que hacen alusión de que en realidad Jesús y María son extraterrestres y que van a venir en una nave extraterrestre. Todas esas tonterías, créanme, que a la hora de la verdad, a la hora que enfrentas el mal, lo ves cara a cara y ves tanto las manifestaciones de Dios como las manifestaciones del mal, no te queda la menor duda de dónde está la verdad. Yo muchas veces en son de broma, pero no tan de broma, porque lo dice el mismo Pablo, ¿no? Que hay pecados por los que no hay que orar y que hay que dejar que esas personas en manos del demonio, ¿no? Lo dice así, no recuerdo exactamente el texto, pero ha habido muchas veces que gente atea y agnóstica me dice, no, yo no creo en eso de Dios. Y digo, está bien, no creas, mira, a lo mejor a ti te hace falta que te predique el demonio, invoca al demonio, invócalo con todo tu corazón y posiblemente cuando ya te esté dominando vas a buscar un sacerdote que te libere de eso y te darás cuenta que en verdad Dios sí existe y el mal existe y el mundo sobrenatural no es un juego. Aquí nos estamos jugando nuestra salvación y la prueba que Dios nos está sometiendo para tener derecho a entrar a esa gloria, así como fueron sometidos los ángeles. Nosotros tenemos esta prueba a lo largo de nuestra vida. En esta vida estamos para decidir dónde queremos estar. Y nada más hay dos lugares, no hay más de esas dos opciones. Tarde que temprano tendremos que tomar partido por uno u otra cosa. Y hay cosas que le abren la puerta al demonio. Obviamente el pecado es abrirle, cederle un aspecto de nuestras vidas al demonio, porque dice por ahí todo el que practica el pecado es del demonio. Bueno, pero hay también otras prácticas como la magia, el esoterismo, el espiritismo. Ahora que está de moda el estarle pidiendo a diferentes ángeles y a veces la gente no sabe ni a qué ángel le están pidiendo, si es un ángel caído o quién. La Biblia solo menciona 3 ángeles, Miguel, Gabriel y Rafael. Fuera de ellos no es recomendable usar ningún otro nombre más que esos. Sabemos que hay muchos ángeles, pero no se puede pedir más que a ellos como intercedores y que nos protejan. El asunto es que hay gente que se mete a la ouija, se mete a la adoración de la muerte, se mete a espiritismo, se mete a Reiki, a Wicca, a una serie de cosas, y ya cuando menos ven, ya están bien contaminados espiritualmente y no saben cómo salir de eso. Tiene que venir Jesucristo con su poder y autoridad a romper esos lazos con el maligno, y solamente por su poder, y ahí nos damos cuenta cómo Él es Dios, no es que sea un invento, una teoría. Cuando lo ves en la práctica, en la realidad, en la vida propia, en cómo te transforma en tu propia vida, cosas que no podías vencer y Él te ayuda a vencerlas, te das cuenta de su autoridad y que Él es Dios. Entonces, la curiosidad nos puede llevar por muchos caminos cerrados. No nos metamos en cosas por curiosidad, porque la curiosidad mató al gato. Hay cosas que tenemos que mantener lejos. Si nosotros jugamos con esas cosas, le estamos cediendo aspectos de nuestra vida al maligno para que él domine sobre nosotros en esas cosas y que nos llevan a mucho sufrimiento. Entonces les dejo este audio, espero que sea de utilidad y sigo participando con ustedes, vendrán otros temas interesantes. Hasta luego.